Hola a todos, en este tercer video vamos a estar abordando dentro del tema de comprensión de textos los niveles de comprensión. Para ello continuaremos trabajando con el apartado de Adriana Silvestri. Dentro del contexto de la psicología cognitiva se entiende que el grado de conocimiento previo y las habilidades inferenciales del lector en interacción con la complejidad del texto y la situación de lectura establecen distintos niveles de comprensión. Dentro de esta línea de la psicología se han construido distintos modelos de comprensión que, bueno, los modelos en sí presentan la descripción y en muchos casos la explicación de una secuencia de fases de procesamiento de la información, y lo que los modelos hacen es enfocar las características más relevantes de las operaciones cognitivas. Dentro de los modelos de comprensión que se han desarrollado dentro de la psicología cognitiva, uno de los más difundidos y de los más utilizados en el contexto de la investigación y de la enseñanza es el modelo de niveles de comprensión de Van Dijk y Kinch del año 83. Con posterioridad, Kinch desarrolló otros modelos y a su vez este modelo fue completado y complejizado por otros autores también. Bueno, desde este modelo se entiende que la comprensión es un proceso gradual en el que se reconocen diferentes niveles de comprensión. Cuando el lector lee un texto, primero reconoce las palabras y las oraciones y les asigna significado. Bueno, en este caso, el modelo plantea que esa comprensión se produce en el nivel de la superficie del texto. A partir de la información que el lector obtiene o que el lector asigna en ese nivel de superficie, va a ir construyendo lo que dentro del modelo se denomina la base del texto, que integra el significado explícito de los enunciados y las inferencias que realiza el lector para construir un contenido coherente. A su vez, el nivel de base del texto supone la comprensión de distintos segmentos de ese texto y de las relaciones que existen entre ellos, es decir, entre las expresiones, los enunciados, entre los párrafos. Esto significa que el lector construye una microestructura del texto y se sostiene que logra una representación global del texto a partir de los componentes más importantes que va recuperando de esa microestructura. En ese caso, entonces, cuando el lector logra recuperar información conceptual relevante de los distintos segmentos del texto y puede construir una representación global, decimos que ha logrado conformar la macroestructura, o que ha comprendido en un nivel macroestructural, podemos decir. La construcción macroestructural de los conceptos del texto es más compleja que la comprensión en el nivel de la microestructura, porque requiere procesos de abstracción y de generalización. Entonces, si atendemos, por ejemplo, el desarrollo de los niños, se sabe que alrededor de los 9 y 10 años pueden comenzar a llevar a cabo operaciones necesarias para la comprensión en el nivel macroestructural. Antes es muy difícil, y esto tiene que ver con que con algo que explican otros psicólogos dentro de este marco, bueno, Kinch también, que los niños tienen dificultades porque no han desarrollado los mecanismos de inhibición. Para poder establecer procesos de generalización y de abstracción en la lectura de un texto, yo necesito seleccionar información relevante, para lo cual tomo información importante y necesito descartar información secundaria. Para los chicos es muy difícil porque no cuentan con estos mecanismos de inhibición, entonces toda información es importante. Bueno, esto también yo creo que nos suele pasar en el nivel académico cuando uno no conoce sobre un tema y le parece que toda información es importante porque toda información es nueva para uno, ¿no? Bueno, de ese modo podemos reconocer que cuando hablamos de problemas de comprensión podemos referirnos a distintos niveles. Si un lector no puede comprender palabras u oraciones del texto, diremos que tiene dificultades en el nivel de la estructura superficial.
Pero si logra hacerlo, pero no puede relacionar los segmentos del texto mediante las relaciones de cohesión y de coherencia, diremos que no comprendió el texto en el nivel de la macroestructura. Por ejemplo, cuando hay un enunciado que no lo comprendió, cuando no comprendió algún conector que establece relaciones entre dos segmentos del texto. Bueno, en ese nivel decimos que hay, digamos, un problema de comprensión en el nivel de la macroestructura. Pero también puede suceder que no logre relacionar de manera jerárquica la información del texto, y en ese caso diremos que tiene problemas en el nivel de la comprensión macroestructural. Por ejemplo, poder explicar, un niño o una persona mayor lee un texto y no puede explicar el tema general de ese texto, o no puede de pronto reconocer el tema de un párrafo. Bueno, esta dificultad opera, o sea, se ubica en ese nivel, digamos, tiene que ver con dificultades en la comprensión macroestructural. Además de que un lector comprende en el nivel de la superficie y de la base del texto, para que hablemos de comprensión profunda, es preciso que el lector logre construir lo que en este modelo se denomina modelo de situación, que incluye la información de la base del texto a la que se integra el conocimiento previo que el lector ya tiene sobre el tema del texto. Es decir, es muy importante que se logre esa integración de conocimiento previo con la información del texto. En este nivel es sumamente relevante que el lector posea conocimiento previo, como nos imaginaremos, ¿no? Y que pueda integrarlo en la información textual. Esto parece simple, digamos, parece reiterado, pero es, por empezar, tiene que contar con abundante conocimiento previo sobre ese tema, sobre un área de conocimiento, por ejemplo. Y además, es importante que logre integrar, es decir, no solamente contar con información, sino que la pueda unir esa información con la información que tiene el texto. Para atender este nivel, que es más complejo, el nivel más profundo, bueno, acá vemos en primer término una síntesis de los 3 niveles que propone este modelo, con las operaciones que se reconocen en cada nivel. Pero bueno, para poder comprender con mayor profundidad de qué se trata, digamos, la comprensión en ese nivel más profundo, vamos a atender el ejemplo que proporciona Adriana Silvestri en el apartado de comprensión, ¿no? Ella dice, toma este ejemplo. En 1909, el químico americano Leo Baekeland descubrió que el fenol y el formaldehído, combinados bajo presión y temperatura, producían un material versátil que fue denominado baquelita, en honor a su inventor. Bueno, ¿qué sucede cuando leemos este texto? Si yo les pregunto a ustedes si lo comprenden, ustedes me van a decir que sí, que comprenden que, bueno, que hubo un químico que hizo determinado descubrimiento, que unió dos elementos o sustancias, o no sabemos cómo llamarle, y que pudo construir entonces un tercer elemento, que es lo que se denominó baquelita. Bueno, la misma Adriana plantea esto, bueno, esta diferenciación de cómo comprende un lector que tiene conocimientos previos y otro que no. Digamos, el lector sin conocimientos previos en química, bueno, puede comprender ese fragmento como nos sucede a nosotros, ¿no? En general, a lo mejor algunos de ustedes tengan más conocimientos más específicos, a lo mejor según el trayecto que hayan realizado, que no es mi caso. Pero bueno, alguien que no tiene conocimientos de química puede comprender ese fragmento que leímos en el nivel de la base del texto. Es decir, nosotros vamos a lograr construir una representación coherente y podemos saber, bueno, como dijimos, que un científico descubrió una sustancia y que la combinación de esa sustancia con otra produce la baquelita, y de ella solo sabemos la característica que se dice, que es versátil. Pero en realidad el significado de versátil en este caso, digamos, no... yo no lo sé, por ejemplo, sí puedo conocer la acepción en otros contextos de uso, pero en este no, porque no sé bien cuál es el significado específico en el contexto de la química. Ahora, si el fragmento es leído por alguien que tiene conocimientos de química,
podrá construir una representación más profunda del texto, porque podrá integrar su conocimiento previo y asignar un significado más completo. Por ejemplo, cuando hablamos de un significado más completo, podemos tomar el caso de la palabra combinados que se utiliza ahí, ¿no? Dado que tiene un significado científico específico, como dije antes, distinto del que nosotros podemos utilizar en otros contextos o en la vida cotidiana, si es que usamos en la vida cotidiana la palabra versátil. Pero bueno, yo busqué, por ejemplo, una definición de combinación en el contexto de la química y dice, unión de una o más sustancias para formar un único compuesto químico. Ahí yo sustancia, no sé, lo de unión lo entiendo bien, lo de sustancias tengo una idea general, no sé qué diferencias tiene sustancia con algún otro componente, digamos, dentro de la química, o con compuesto, un único compuesto químico. Entiendo que es algo que se construye desde la integración, pero yo no puedo profundizar mucho más. Según el tipo de sustancia que intervienen en una combinación química, pueden recibir otros nombres como oxidación, síntesis, neutralización y adicción, dice. Bueno, esta es una definición que podemos leer, pero yo no sé si me agrega mucho más para lograr un nivel más profundo en la base del texto. Para eso yo necesito tener abundante conocimiento previo relacionado con la química. Entonces, en mi caso, yo no podré lograr, al leer ese fragmento, construir un modelo de situación, ¿no? Porque no tengo suficiente conocimiento previo de química para poner a disposición de ese nivel de comprensión. Entonces, cuando el lector logra integrar su conocimiento previo con la información textual, decimos que ha conformado un modelo de situación. Es decir, que ha comprendido en profundidad el texto y podrá utilizar esa información en nuevas situaciones o podrá resolver otros nuevos problemas, ¿no?, que se presenten en los cuales pueda él integrar esta información. En ese sentido, bueno, en un trabajo posterior, Kinch sostiene que cuando se logra construir una representación del modelo de situación, solo en ese caso estaremos hablando de aprendizaje. Fíjense qué importante que es este aspecto, ¿no? Es sumamente relevante porque permite explicar por qué se produce o no el aprendizaje a partir de la lectura de los textos escritos. Esto es fundamental, este aspecto, porque muchas veces, bueno, yo leo, comprendo en un nivel de la base del texto, respondo para un examen, por ejemplo, y después me olvido. Y me olvido porque en realidad no ha habido una comprensión profunda. Es muy importante que se trabaje sobre la conformación del conocimiento previo y sobre el procesamiento, digamos, para lograrlo, de manera interactiva, por ejemplo, con un docente que facilite la posibilidad de que haya una comprensión profunda del texto, ¿no? Y bueno, además de contar con un sólido conocimiento previo, es necesario que el lector haya desarrollado habilidades lectoras. Esto es muy importante. Es decir, aquellas habilidades que le permiten relacionar la información del texto con la información previa e integrarla. Respecto de las habilidades lectoras, dentro del apartado de Adriana Silvestri hay un espacio particular donde ella hace referencia a las habilidades lectoras que recomiendo su lectura, ¿no? Si bien no lo vamos a presentar en este caso. Cuando consideramos un nivel de comprensión profunda, es importante tener en cuenta también, bueno, el género textual, el género discursivo que estamos leyendo. Por ejemplo, en el caso de las narraciones, el lector puede construir más fácilmente un modelo de situación debido a que en ese caso necesita activar el conocimiento previo que forma parte de sus esquemas situacionales. Es decir, de esos esquemas que ha podido construir en sus experiencias cotidianas, como ya lo hemos visto en videos anteriores, ¿no? Ahora, para comprender los géneros expositivos, por ejemplo, ese conocimiento previo no es suficiente.
Para construir el modelo de situación es preciso que el lector disponga de abundante conocimiento específico de una ciencia, como decíamos recién, ¿no? Como vimos en el ejemplo de la baquelita. En este caso, es necesario que el lector active conocimientos que están integrados en sus esquemas conceptuales. Y para esto es importante que a lo largo de su formación, y eso es propio de la formación escolar, el niño, el adolescente, el joven, digamos, el adulto, haya logrado construir sólidos esquemas conceptuales. Eso es importantísimo. Bien, ya para finalizar me interesaba tomar una definición, una explicación que plantea Adriana Silvestri que plantean Ana María Borzone y otras autoras, entre ellas Adriana Silvestri, respecto de lo que significa comprender un texto. Porque me parece que sintetiza de manera muy clara, muy llana, estos conceptos que hemos venido desarrollando en los 3 videos, ¿no? Cuando leemos o escuchamos un cuento, una noticia o cualquier otro texto, realizamos muchas y complejas operaciones mentales. Reconocemos las palabras y accedemos a sus significados. Es decir, cuando plantean esto, estamos diciendo que estamos comprendiendo en el nivel de la superficie textual, ¿no? Relacionamos el significado de las palabras entre sí y comprendemos el significado de frases, oraciones y fragmentos mayores. Bueno, en este nivel estaremos hablando de el nivel de la base del texto. En el primer caso haremos referencia a la comprensión en el nivel microestructural, y cuando hablamos de fragmentos mayores, y específicamente si estamos hablando de la construcción de una representación a partir de los conceptos relevantes del texto, estaremos refiriéndonos a nivel de comprensión macroestructural. También plantea que relacionamos la información del texto con nuestro conocimiento del mundo y de los otros textos. En base a nuestro conocimiento previo del mundo y de los otros textos, completamos la información que puede faltar en ese texto. Es decir, estaremos comprendiendo en el nivel del modelo de situación. Y finalmente plantean las autoras: el lector realiza todas estas operaciones mentales al interactuar con el texto. Es decir, este proceso de interacción del lector con el texto se caracteriza por la búsqueda de significado. Fíjense que concluimos con esa idea que plantea desde el comienzo de su apartado Adriana Silvestri, que es la idea de la comprensión como, en este caso plantea como búsqueda, y que tiene que ver con la asignación de significado, ¿no? El lector establece las relaciones entre todos los conceptos presentados y de ese modo forma una representación mental, es decir, una representación cognitiva, coherente, del contenido del texto. Cuando esto sucede, decimos que ha comprendido la información textual. Y voy a subrayar este aspecto, este fragmento, este enunciado. Dice, forma una representación mental coherente del contenido del texto. Cuando hablamos de representación mental coherente del contenido del texto, significa que ha habido comprensión. Bien, y ya para finalizar, decimos que, bueno, el lector realiza, para finalizar, digamos, me parece importante destacar que después de haber realizado este recorrido en los 3 videos, podemos sostener que la comprensión lectora representa un proceso que es interactivo y complejo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, interactivo porque implica una relación dinámica, o la expectativa es que sea dinámica, implica una relación dinámica entre 3 polos, ¿no? El lector, el texto y la situación de lectura. Y decimos que es complejo porque está integrado por operaciones que acontecen, como ya vimos, en diferentes niveles. Bueno, hecho este recorrido, terminamos con esta trilogía de videos vinculados con la comprensión lectora, y espero que hayan comenzado a explorar, a conocer con distinto nivel de profundidad este maravilloso mundo de la comprensión de textos escritos. Muchas gracias.